Gracias, mis hermanos. Qué gusto verlos. Qué gusto estar aquí otra vez con ustedes, pudiendo estudiar juntos la palabra de nuestro Dios. Y ahí les pido nos enfoquemos en el mensaje de hoy que vamos a estar compartiendo con Luis Miguel. Hemos estado estudiando el Evangelio según Mateo, eh, sorprendiéndonos allí con el reino de los cielos y últimamente estudiando acerca de la misericordia, que es un tema central en este evangelio, esa misericordia que se derrama de parte de Jesús a la humanidad y que supera las tradiciones humanas, como hablaba Flavio hace 8 días. Aún por encima del propio dolor de Jesús, como estuvimos también estudiando, de las mismas necesidades de Él, como vimos anteriormente. Mateo 17, que hoy vamos a estudiar, nos transporta a un evento histórico del cual tal vez no comprendemos nosotros como gentiles la magnitud, un punto de inflexión allí. Antes, antes de la transfiguración, Jesús había sido rechazado por la dirigencia judía, había visto cómo personas trataron de aprovecharse de sus milagros para mantenerse, para aún verlos. Pero también en el capítulo pasado estuvimos estudiando cómo sus discípulos por fin, especialmente Pedro, entendió su papel, entendió quién era, y eso pues tuvo que ser algo impresionante para Jesús, darse cuenta de que por fin, después de tantos intentos, sus discípulos estaban viendo, estaban entendiendo como él les preguntaba, ¿no? Jesús les había dicho en otras oportunidades, hombres de poca fe, en medio de las cosas con las que salían, eh, ¿por qué tienen tanto miedo? Aquí mismo en Mateo están relatadas estas, o están estas frases, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Otra frase que vemos allí, todavía también ustedes son tan torpes. Y la última que leímos, aléjate de mí, Satanás, quieres hacerme tropezar. No piensas en las cosas de Dios, no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y uno diría, bueno, todas estas palabras contienen cierta dureza o verdades afiladas. Sin embargo, Jesús en su caminar con sus discípulos no pensó en cambiarlos. No dijo nunca, no, este ya no me sirve, no, este no dio la talla. Y eso pues en lo personal me anima mucho porque es fácil para nosotros o para mí no acusarse y verse tan indigno como tan pecadores. Y Jesús nos muestra toda esa gracia, toda esa bondad y esa persistencia, esa firmeza entrenar a sus discípulos. Vamos pues allí a Mateo capítulo 17 para empezar el estudio de este evento histórico que ocurrió aquí, que dice, versículo 1. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, hermano de Jacobo, y los llevó aparte, a una montaña alta. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto se les aparecieron Moisés y Elías conversando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús, Señor, qué bien que estemos aquí. Si quieres, levantaré 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Mientras estaba aún hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo, este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros aterrorizados, pero Jesús se acercó a ellos y los tocó. Levántense, les dijo, no tengan miedo. Cuando alzaron la vista no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban de la montaña, ¿han ido bien? Sí. Mientras bajaban
de la montaña, Jesús les encargó, no le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre resucite. Entonces sus discípulos le preguntaron a Jesús, ¿por qué dicen los maestros de la ley que Elías tiene que venir primero? Sin duda Elías viene y restaurará todas las cosas, respondió Jesús, pero les digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. De la misma manera va a sufrir el Hijo del Hombre a manos de ellos. Entonces entendieron sus discípulos que les estaba hablando de Juan el Bautista. Jesús se lleva en este pasaje que nos cuenta Mateo a tres de sus discípulos, se transfigura, o la palabra aquí es esa, como se metamorfosea, se transforma en la presencia de ellos. Yo creo que de las salidas con Jesús, esa tuvo que ser una de las más especiales, si no la más especial. Ver a Jesús que se le resplandeció el rostro, las vestiduras se pusieron tan blancas. También Pablo, recordamos, vio algo así cuando Jesús se le apareció en el camino a Damasco. Pero además aparecen Moisés y Elías, dos de los hombres más respetados, más queridos por la nación judía. De hecho, yo creo que cuando todo esto pasa, sus discípulos tuvieron que relacionar el suceso con Moisés y un evento que le ocurrió parecido a él. Y igualmente los discípulos o las personas que escucharon luego o vieron el Evangelio de Mateo dirigido para judíos, tuvieron que transportarse a este momento que quiero también compartir con ustedes. Está en Éxodo 34, dejemos marcado ahí Mateo 17 porque vamos a seguir estudiándolo. Éxodo 34, versículo 29, dice la Biblia. Cuando Moisés descendió del monte Sinaí, traía en sus manos las dos tablas de la ley, pero no sabía que por haberle hablado al Señor, de su rostro salía un haz de luz. Al ver a Aarón y todos los israelitas el rostro resplandeciente, tuvieron miedo de hacer. Pero Moisés llamó a Aarón y a todos los jefes y ellos regresaron para hablar con él. Luego se le acercaron todos los israelitas y Moisés les ordenó acatar todo lo que el Señor le había dicho en el monte Sinaí. En cuanto Moisés terminó de hablar con ellos, se cubrió el rostro con un velo. Siempre que entraba a la presencia del Señor para hablar con él, se quitaba el velo mientras no salía. Al salir les comunicaba a los israelitas lo que el Señor le había ordenado decir. Y como los israelitas veían que su rostro resplandecía, Moisés se cubría de nuevo el rostro hasta que entraba a hablar otra vez con el Señor. Y este pasaje nos muestra cómo Moisés traía como adherida de una manera algo de la gloria de Jehová, del Padre, al estar en la presencia de él. Y ahora ese mismo Moisés estaba aquí, estaba ahí con Jesús también. Como les decía, uno de los hombres más impactantes del cristianismo, del judaísmo, base, digamos del el legislador de la ley, pues que conocemos como la ley de Moisés. Entonces, esto era un momento súper especial para los discípulos que habían mostrado y seguirían mostrando más adelante tantas dudas. Claro, daba miedo estar ahí. Imagínate ver esa luz y de pronto una nube que se acerca a ti y seguramente no era como algo de lo normal. Esa nube que te va abrazando, te va envolviendo y no puedes ver. Y de pronto de esa misma nube sale una voz que dice, este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él, escúchenlo. Una voz de trueno, obvio, para orinarse del susto. En el caso de Jesús, la gloria no estaba adherida a él como en el caso de Moisés, sino la gloria salía. El poder de Dios era evidente, salía de dentro de Jesús. Era algo, claro, impactante. Pronto nosotros acá no entendemos muy bien, pero nomás imaginarse
es impresionante. Jesús les deja ver a sus discípulos esa gloria en medio de esa también misericordia, todas esas dudas que habían tenido, como esto se trataba de otra cosa. Y cuando pensamos en metamorfosis, pensamos sí en la mariposa saliendo de la crisálida, y parece que el proceso, según he visto, es bastante doloroso, pero en una medida sus discípulos pudieron ver la mariposa aún dentro de la crisálida, pero la belleza de la mariposa por dentro era un momento que ellos no olvidarían jamás, o sea, que quedaría para siempre en sus vidas, en sus memorias, como después lo cuenta Pedro décadas después. Vieron las huellas de esa divinidad de Cristo que Cristo, digamos, había dejado de un lado mientras su misión en la tierra haciéndose humano. Pero todo este despliegue de poder, ¿y qué piensa Pedro en medio del terror? Hacer 3 albergues o chozas, como dicen algunas versiones. Y claro, sale una vez más esa humanidad de Pedro, que ya hacía poco le había dicho a Jesús que eso no podía morir así, que eso no le podía pasar. Y aquí también sale algo así. Claro, era pasar tiempo con el Mesías, con el legislador Moisés, con el profeta Elías, que también había estado, digamos, en la presencia de Dios, en el monte del Señor, lo había escuchado, lo había visto, se había sobrecogido también de temor ante la presencia de Dios. Y también uno de los grandes profetas había sido llevado en un remolino al cielo y estaba también ahí. Impresionante. Pero Pero si uno se pone a pensar en Pedro, tan humano como cualquiera de nosotros, y eso en lo personal me da mucha esperanza. Él quería vivir, él quería que su amado Jesús viviera, y quién no, ¿no? La muerte es enemigo de cualquiera. La muerte no es deseable para muchos. Yo la he visto en el trabajo en estos días, pacientes se han ido y ha sido impactante. La mente de Pedro le decía que no volvería a ver a Jesús, que era un buen plan estar con Elías, ¿qué tal pasar tiempo a escuchar de la boca de ellos directo? Era un planzazo. En estos días, la verdad, todos quisiéramos que este virus no tocara nuestras casas y nuestras familias. Y seguramente habrá varios de nosotros y con todo el derecho habrán invocado el nombre de Dios, convencidos de que ese virus no los va a tocar por ser hijos de Dios. Pero la verdad es que, sea dicha, nos va a decepcionar esto, porque sí va a pasar. Y ya ha pasado. Hay hermanos que han estado o están enfermos y van a ver cosas duras. Vamos a tener familiares y conocidos enfermos y ya seguramente varios de nosotros los tenemos y algunos muertos. Y he visto aún hijos desahuciados después de haber contagiado a sus padres y el dolor que han expresado algunos de verlos morir, o sea que tú le hayas prendido el virus a uno de tus padres o familiares y pierda la vida. Y pensar en la culpa que eso puede sentirse y va a pasar, y va a pasar y va a ser algo muy duro. Y a muchos de esos que creen que no, que esto, que eso es una gripita, que es un juego, y se van a enfermar, y de pronto van a pasar por unidades de cuidados intensivos, y van a decir, ¿qué pasó? Y ya ha pasado. Hemos visto con personajes famosos que se han enfermado y algunos han muerto. Pero Jesús, la verdad, en esta ocasión no hay ningún regaño, solo los toca. Y uno ve en ese tacto cariño. Les dice, levanten.
no tengan miedo. La misericordia de Jesús, a pesar de estar tan arraigados en el mundo, estaba presente. Ese cariño, ese amor, ese yo estoy contigo, ese yo estoy contigo también. Estás ahí detrás de la pantalla. Pedro todavía tardaría en tener la fe suficiente para morir con valor. Sería aún todavía unos años más. Pedro y los demás huirían después, negarían a Jesús. Nosotros tenemos algo que Pedro no tenía, y es ese Espíritu Santo que Pedro recibiría junto con los demás después. Y claro, hacía falta, porque la verdad sea dicha es que solos, sin Dios, no vamos a poder enfrentar esta pandemia y el dolor que trae. Y no solamente en la salud, sino en la economía, las quiebras y todo lo que viene, la crisis social. Necesitamos de Dios. Y si tú estás aquí y aún no eres un cristiano y no has recibido ese Espíritu Santo, piensa en esto. Hablábamos ayer en el taller de matrimonios, no podemos tener un matrimonio que salga adelante sin Dios, sin lo que Dios pone en el matrimonio. Y así es enfrentando toda esta situación. Ellos pudieron ver esa gloria de Cristo evidente, su divinidad. Hablaba ayer, en estos días, creo que sí fue ayer, antier, con una hermana que es Florecita Carrizales, muy querida, estaba en consulta conmigo y me contaba cómo estaba lista, si tocaba morir, para las que sea. Y una amiga de ella también le decía, y que les decía, no, yo me voy. ¿A dónde te vas? Me voy en octubre, ya tengo las maletas. Pero, ¿a dónde te vas? Pues para el cielo. Ahora, no sé la condición de esta hermana y por qué decía esto, pero había esa certeza, esa firmeza de que hay una vida después de la muerte, una eternidad con Dios, una gloria que puede tocar a todos aquellos que en Cristo viven y confían. Terminemos allí con Romanos capítulo 12, que nos habla también, es otra de las escrituras donde, donde se habla o se escribe esta palabra de no se amolden al mundo a su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. La verdad es que el molde del mundo tiene todos los sueños en esta tierra. El molde del mundo no tiene esperanza, porque todo está acá. El molde del mundo detesta el sufrimiento, pero el que sigue a Cristo sigue el sufrimiento y está más preparado para enfrentarlo que cualquiera. El molde de Cristo tiene toda la esperanza, toda la certeza y todos los sueños en compartir esta gloria eterna con Cristo, con el Padre, la eternidad entera. Mis hermanos, quería animarlos con esto. Antes de dejarlos con Luis Miguel, quiero leerles, o quiero más bien dedicarle a Dios, a nuestro Señor Jesús, unas palabras de un salmo que varios conocemos, que dice así, y esto es para el Señor Jesús. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aún
Si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Los dejo con Luis Miguel. Gracias, mi hermano, muchas gracias. Gracias, Álvaro, muchas gracias a todos. Buen día. Muy chévere lo que hemos visto de la escritura, la transfiguración, la gloria de Jesús. Conectemos de una vez con Mateo 17, 14 al 21 y nos vamos a dar cuenta cómo esa conexión se mantiene. Lo que viene vuelve a hablar entre líneas de la transfiguración y terminaremos con una escritura, ahí en mismo Mateo 17, que de pronto podríamos decir que no conecta, pero vamos a verla. Mateo 17, 14 al 21, dice la escritura. Después del monte de la transfiguración, después de la transfiguración de Jesús bajaron. Y en el versículo 14 dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Tráiganmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por su poca fe. Porque de cierto les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada les será imposible. Vamos a obviar el versículo 21 porque en las traducciones más antiguas, en las copias más antiguas no se encuentra, probablemente fue añadido. ¿Qué pasa con esta escritura? Justo después de la transfiguración, viene y se presenta un padre hablando de su hijo lunático. Y es que en ese momento a muchas enfermedades que hoy llamamos mentales o psiquiátricas se le daba la connotación de lunático. ¿Por qué? Porque se creía y se pensaba que la luna causaba esos desbalances, esas enfermedades, esos problemas en las personas. Varias de sus traducciones, varias de las Biblias que han leído ustedes, que hemos leído todos, aparece la palabra epiléptico. Me acuerdo haber leído esta escritura en mis primeros semestres de universidad. Cuando yo leía epiléptico fue como, ¡ay, la Biblia habla de epilepsia! Entre otras. De hecho, habla de varias enfermedades que hoy en día también pues conocemos. Pero ¿qué pasa? Que la palabra epilepsia no aparece, es más lunático literalmente. Habla del lunático porque en ese momento se creía al respecto. Se traduce como epiléptico porque los síntomas se relacionan mucho con la epilepsia. Ahora, ¿qué pasa en este sentido? Independiente de lo que fuese, este muchacho y su padre estaban sufriendo. Mientras Jesús estaba en el monte de la transfiguración, este muchacho, este padre que sufría esto, sufriendo estas dos personas, pues buscaron una solución. Y es muy interesante que hayan acudido a los discípulos de Jesús. De pronto preguntaron por Jesús y Jesús no estaba. Llegaron, me imagino la escena y tratemos de ubicarnos ahí. Me imagino la escena, llega el padre, oigan, ¿ustedes han visto a Jesús? No, está allá arriba. Pero es que necesito ayuda de él, no, pero no está. ¿Y cuándo baja? No sabemos. ¿Ustedes son sus discípulos? Sí, nosotros seguimos a eso. Necesito ayuda. Por favor, sanen a mi hijo. Y pues no pasa, no lo sanan. Y baja Jesús, y bueno, ya lo leímos. Pero viene una frase, y ya ahorita conectamos todo esto, viene una frase de Jesús fuerte. Cuando le dice, no, tus discípulos no pudieron. Y Jesús dice, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Y surgen muchas preguntas y hemos escuchado
enseñanzas entre comillas. Hemos escuchado cosas al respecto de esta escritura. No, se refiere a sus discípulos. No, se refiere a los que lo están escuchando. Se refiere al papá y al hijo. ¿A quién se refiere? ¿A quién se refiere? Y esto va a ser muy interesante. ¿Qué me ayudó? A mí me ayudó para entender esta escritura y solucionar esos cuestionamientos. ¿Será que Jesús está frustrado? ¿Será que Jesús está enojado? ¿Soportar a quiénes se refiere? Una escritura me ayudó en ese sentido y es Números 14. No tienen que ir allá. Lo voy a leer. Entonces, si quieren, por favor, pensemos específicamente en esta escritura. Mira lo interesante. Números 14, del 4 al 12. A mí me ayudó mucho para entender qué es lo que está diciendo aquí Jesús. Y decían el uno al otro, hablando del pueblo. Es un momento en el Antiguo Testamento donde hay tensiones, hay problemas con varias cosas, y uno de esos es hablando de la tierra prometida. Los espías vinieron, enviaron espías a ver la tierra prometida. Y cuando regresaron hablaron de varias cosas y el pueblo, incrédulo, el pueblo como, no, esto es difícil. Y bueno, varias cosas ahí, una controversia fuerte con los espías y con Moisés y Aarón. Entonces pasó esto y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Le pasó recurrentemente al pueblo esto. Versículo 5. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían recorrido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Dios se agrada de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no sean rebeldes contra Dios, ni teman al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Dios, no les teman. Entonces, toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Dios se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Dios dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Entonces alguien podrá decir, Dios aquí está frustrado con este pueblo. Es muy interesante porque está mostrando quién es Dios, no en su frustración, sino en lo que Él puede hacer. Él puede acabar toda una nación, naciones enteras. Él puede acabar el mundo haciendo así. Puede hacerlo. Puede hacerlo. No le quepa la menor duda. Pasemos al versículo 17 hasta el 19 del mismo Números. Repito, Números 14. Ahora pues te ruego que sea magnificado el poder del Señor como lo hablaste diciendo. Aquí Moisés está hablando. Y le está hablando al Señor. Ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor como lo hablaste diciendo, Dios, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la maldad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la maldad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. ¿Por qué hablo de esta escritura? Muchas cosas por hablar, muchas cosas, pero me parece hermoso cómo Jesús usa básicamente las mismas palabras de Dios. Entonces, en este sentido, ¿de quién está hablando Jesús con estas preguntas? Lo hablábamos con Álvaro en semanas anteriores, y es como Jesús usa varios de estos métodos para dar a entender cosas. Si fuéramos judíos, los judíos se saben estas escrituras de memoria y retumbaría en nuestra mente esas palabras. O sea, como que ¡pum! Conecta.
como alguna frase que haya dicho nuestro padre en algún momento o nuestra mamá y alguien la repite y como, ay, me acordaste de mi papá. Porque está en nosotros, en ellos estaban estas frases, en ellos estaban estas historias, en ellos estaban estas cosas. Lo que hablábamos en este momento, justo unos momentos antes, de la gloria. Ellos se acuerdan de esto de Moisés, se acuerdan del tabernáculo cuando bajó la gloria. Y otra vez es que si nos ubicamos ahí, esto tiene mucho sentido. O sea, lo que Jesús está diciendo, ¡pum! Conecta. Y sobre todo para los discípulos que estuvieron cercanos a él en la transfiguración. Está escrito, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? Dice Dios. Y Jesús dice algo muy similar. Es muy difícil saber si es literal por una palabra específica, pero es que es básicamente la misma frase. Entonces, ¿de quién está hablando? De Él. De que Él es Dios, pero también está hablando de su misericordia. Grande en misericordia es Dios. Jesús también. Jesús también. El Padre le dice, Jesús, Señor, ten misericordia de mi hijo. ¿Y qué hace Jesús? Con su poder, con su gloria, con su misericordia, responde. Responde. Y con poder y gloria, reprende a este demonio que está en el muchacho. Y lo reprende porque es Dios mismo. Recordamos lo que hablábamos la semana pasada de cuando Pedro reprendió a Jesús. Es la misma palabra que aparece acá. Así como Jesús reprende al demonio que está en ese muchacho, Pedro hace unos momentos atrás había reprendido a Jesús. Ahí Pedro tomó el lugar que no le correspondía. Pero Jesús aquí está mostrando, y es que Mateo usa la misma palabra, reprendió al demonio, lo mismo que hizo Pedro. Pero a mí me parece esto tan bondadoso de Jesús, como no le está recalcando ni echarlo sal en la herida, sino mostrando, no, yo soy Dios. Y nos muestra a nosotros eso. Qué riqueza tienen las escrituras, ¿no? Yo vivo impactado con las escrituras todo el tiempo. Mateo nos señala de nuevo quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Y sabiendo quién es Jesús, ya como hablábamos, ya los discípulos de Jesús, Pedro, sobre todo Pedro, como que es una figura aquí en este momento principal para tener en cuenta, pues, en el mensaje. Recuerda estas cosas y Jesús conecta con ellos y Jesús habla con ellos desde eso que es Él, desde Dios, porque Él es Dios. Y yo uso otra frase que también es controversial. Si tuvieran la fe como un grano de mostaza, podrían mover montañas. Bueno, aquí aclaramos un par de cosas. Y es que lo hemos hablado también en ocasiones pasadas. Mateo usa las mismas figuras varias veces, como aquí en el grano de mostaza, y es algo muy pequeño, muy pequeño. Pero se ha llegado a entender esto de una manera algo equivocada, porque se ha entendido que la fe tiene como objeto, como meta, mover montañas. Pero no es así, no es así. Podemos hablar de la fe de Pedro, podemos hablar de la fe de Pablo, podemos hablar de la fe de varios de nuestros hermanos en el Nuevo Testamento sobre todo, y nos damos cuenta que ninguno de ellos movió montañas, porque no es el objetivo de la fe. Y a eso no se está refiriendo Jesús. Son palabras que nos llevan a entender la fe, pero no significa que la fe tenga ese motivo o tenga esa meta. De hecho, hay ideas equivocadas y libros que se escriben al respecto de las montañas de tu enfermedad, muévelas con la fe. Uf. Perdón, mis amigos, mis hermanos, a mí la verdad me duele que usemos las escrituras así. Esas montañas que no te dejan llegar a tus metas. Estamos buscando hombres que muevan montañas. No, o sea, ¿qué apóstol movió montañas? No. De hecho, el mismo Pedro dice que, y los apóstoles en el Nuevo Testamento hablan que el objeto de la fe, el motivo de la fe, es creer en Jesús para salvación. Para salvación. Como hemos hablado,
También la fe es un tema importante y la va a ir desarrollando. Cada vez va metiéndose Mateo en el tema de la fe y lo vamos a ir hablando. ¿Para qué es la fe? Como hemos dicho, para la salvación. Para la salvación. Esto conecta con lo que sigue, Mateo 17, 22 al 23. Dice la escritura, Mateo 17, 22 al 23. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y lo matarán. Pero al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Como hemos hablado también, es muy animante ver cómo estos hermanos nuestros, los apóstoles, estaban cada vez más conectados con Jesús, con más entendimiento, con más realidad en su vida de lo que Jesús estaba diciendo. Es muy animante. Si se dan cuenta, aquí la reacción de ellos fue diferente en cuanto a que, por ejemplo, Pedro no reprendió a Jesús, porque ya veo, en lo personal veo eso, veo que entendió. Ya le están creyendo más a Jesús, ya le creen a Jesús en muchas cosas. Pero la verdad es que eso no significa que no vaya a ser difícil y que no haya tristeza. Aquí vemos, se entristecieron ellos. La actitud de Pedro en el capítulo anterior era no, ¿cómo se te ocurre? No, ahora ya en cierta medida como es diferente. Es diferente. Hubo tristeza, profunda tristeza por lo que vemos frente a lo que Jesús está diciendo. Jesús está diciendo, me van a matar. Está diciendo que será asesinado. Y como hablábamos, es posible que todavía haya ese apego a Jesús y le creamos en parte y todavía tengamos apegos. Pero otra vez, independiente de eso, hay tristeza, hay dolor. Como decía Marta, me encantó lo que dijo Marta. Todos, gracias a todos los que han participado en el servicio. Como decía Martica, uy, qué momentos tan difíciles estamos viviendo. Pérdida de amigos, como decía Álvaro, de un familiar, de un ser querido. Eso está pasando ya. Y Mateo relata que el mismo Jesús sufre o va a sufrir y va a morir. Un hermano nos comentaba varias cosas de las que él pensaba acerca del sufrimiento y que otros pensaban acerca del sufrimiento y preguntas que surgen al respecto. ¿Y por qué un cristiano sufre? En libros, en películas, en conversaciones, escuchamos frases como ¿por qué la gente buena tiene que sufrir? ¿Por qué? Miren, en lo personal, la realidad es que yo no he sufrido mucho, realmente. Muchos de nosotros en esta época no hemos sufrido muchas cosas. Un hermano, amigo muy cercano, nos hablaba de la guerra en el campo, de la guerra paramilitar, de la guerra de guerrillas. Realmente aquí en Bogotá escuchábamos, pero realmente a muchos de nosotros no nos toca directamente. Entonces a veces no entendemos ese sufrimiento, aunque tenemos sufrimientos. Independiente de eso, hay dolor en cada uno de nosotros. Uno sufre más que otros. No estoy poniéndome aquí como el que más ha sufrido porque no es cierto. No es cierto. Veo algo y a una conclusión a la que he llegado es que el sufrimiento nos muestra la realidad de este mundo. Eclesiastés es uno de los libros favoritos de mi esposa, es el favorito de mi esposa y uno de mis favoritos. Me han ayudado a entender estas cosas, otra vez, toda la Biblia, pero Eclesiastés para mí ha sido tan claro al respecto. Por ejemplo, este mundo durísimo, doloroso, este mundo es de sufrimiento. Este hombre a quien asesinaron por robarle una bicicleta. O sea, yo no me imagino el dolor de sus papás. No sé si tenían hijos, no sé si tenía hijos, si tenía esposa, no sé, la novia, no sé. Pero qué dolor. Además del que sufrió ese muchacho cuando le dispararon. Qué dolor debió soportar ese muchacho ahí. Pero qué dolor el de su familia. O a este hombre al que le robaron producto de su trabajo en la costa, lo saquearon, dañaron su carro de transporte. Qué dolor, lo veíamos llorar en las imágenes. Lo veíamos llorar. ¡Qué dolor! Las mujeres que han sido maltratadas, que diariamente son maltratadas, los niños
que son abusados y qué dolores. O sea, este mundo es de tanto sufrimiento. Las enfermedades entre nosotros. Qué doloroso, de verdad. Qué doloroso esto. Yo no sé ustedes, pero qué duro este mundo. Qué duro. Alguien puede decir, no, pero en sociedades avanzadas no, eso no pasa. Pues la verdad. ¿Qué decir de esta pareja que secuestró por 20 años y abusó de niños por años? Los tenían como esclavos. De hecho, en un periódico de Estados Unidos hablaba, no recuerdo cuál es, lo leí hace mucho tiempo, y los trataban como perros a los niños. O los asesinatos por odio. O enfermedades que también pasan. O sea, es que pasa. Este mundo es de sufrimiento. Ahora, este mundo Dios lo hizo bueno, pero el hombre por su desobediencia, tristemente por la desobediencia, como hablábamos, entró un enemigo fuerte que no va a quitarse, no se va a ir hasta el día en que Jesús regrese, y es la muerte. Como leíamos en Nahum, como decía Jorge, Dios es bueno y está en la angustia, pero no significa que no haya angustia. No significa que no haya dolor. La misma naturaleza sufre, dice la Escritura, por causa del hombre. La hemos dañado. Si la naturaleza nos hablara, que no es así, esto de la madre naturaleza tampoco es así, pero si la naturaleza hablara, nos diría, oiga, ¿qué están haciendo ustedes? Por nuestra causa sufren nuestros hijos, sufren nuestra esposa, sufrimos nosotros mismos. Y la verdad es que la cruz nos muestra lo terrible que es el pecado. Nos muestra lo terrible que es vivir en este mundo. Pero también nos mostró en la transfiguración, Jesucristo nos mostró en la transfiguración y en su resurrección que hay otra realidad para el ser humano. Hay otra realidad. Y que esa realidad no se espera. Está para nosotros ahí. Está para ti. Está para mí. Esa realidad está para nuestros hijos. Y esa realidad ya la podemos vivir en parte. No plenamente, pero la podemos vivir en parte. Esa mente transformada, esa mente metamorfoseada, como le decía Romanos 12, solo sucede a causa de Dios, de su Santo Espíritu y de nuestro Señor Jesús. Con poder de lo alto ha sido transformada nuestra mente. Ha sido transformada nuestra mente en muchos de nosotros. Esa transformación ya la tenemos hoy en día, podemos vivirla. Pero la plenitud la tendremos en el reino eterno de Dios. No sé para ustedes, pero qué especial es eso. Qué especial es eso. Conectemos con esto. Mateo 17, 24 al 27. Perdón. Mateo 17, 24 al 27. Dice la escritura. Mateo 17, 24 al 27. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas o las 2 dracmas. Y le dijeron, ¿su maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo, hablando de Pedro, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero, se adelantó, dice otras versiones, diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Versículo 27. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo, dáselo por mí y por ti, pagando los dracmas. Habían personas en ese momento que cobraban impuestos, lo sabemos, lo hemos estudiado, y los que no saben, habían personas específicas, aún del mismo pueblo, cobrando impuestos. De hecho, es muy interesante porque se les decía a estas personas, bueno, por muchas cosas, ya vamos a mirar. A estas personas, allá vienen el de 2 dracmas. Le decían así, hasta donde he encontrado en la historia.
Estos 2 dracmas eran impuestos para el templo, es lo que lo que yo he entendido. Para mantener el templo. En ese momento el templo se llamaba el templo de Herodes. Sí, sí, se le decía el templo de Jerusalén, pero Herodes había hecho una ampliación bastante buena. Realmente es uno de los complejos arquitectónicos, fue uno de los complejos arquitectónicos más grandes de esa época, muy bien desarrollado. Y lo que hemos visto en los últimos capítulos de Mateo, bueno, desde el principio de Mateo, es quién es Jesús. Mateo está desarrollando eso. Y viene Jesús y se le adelanta a Pedro y le dice, oye, los hijos están exentos de los impuestos, ¿cierto? Y es que en esa época era algo así. La mayoría de los impuestos que cobraba Roma era de las provincias, de los esclavos, la mayoría. Habían otros impuestos a la prostitución y a varias cosas en Roma, varias cosas, impuesto al tránsito, esto de los peajes ya existía en esa época. Muchas cosas que vivimos hoy vienen del Imperio Romano. Pero es muy interesante porque hay una idea de los impuestos no se cobran, y en esa época se vivía, los impuestos no se cobran a los hijos, ¿cierto? Están exentos. O sea, no se ve a un emperador o a los hijos del emperador pagando impuestos, por ejemplo. Pero eso se veía en toda la sociedad realmente. Sobre todo los dominados eran los que pagaban el imperio, los que mantenían el imperio. Impuestos de guerra, etcétera, creo que lo han escuchado. Los hijos están exentos, pero mira lo interesante. Mira lo interesante. Jesús, reconociendo la realidad, le dice a Pedro, ve y paga ese impuesto. Encuentra este pago en este pez y paga el impuesto. Mira, Jesús, siendo más grande que el templo, y Pedro había visto la gloria de Jesús, o parte de la gloria de Jesús ahí en la transfiguración. ¿Vamos a pagar por el templo? Sí, ya lo había hecho antes también, parece. Jesús, siendo más grande que el templo, paga para mantener el templo. Es muy interesante eso. Es muy interesante. Ahora, ¿cuál es el punto? Y aquí vamos a terminar. ¿Cuál es el punto con todo esto? Mis amigos, mis hermanos, los que nos visitan, los que están ahí, gracias por estar ahí. Gracias por el tiempo que sacan para poder hablar y estudiar juntos las Escrituras. ¿Cuál es el punto con todo esto? En el mundo estamos. En el mundo estamos. Un mundo de sufrimiento, de dolor. Yo creo que el sufrimiento, como les decía, nos apunta a algo más grande. Y Dios ha permitido que exista para que nos demos cuenta que hay algo diferente para nosotros. A los que ya somos hijos podemos verlo. Y es que hay una realidad también para nosotros, y es que no viviremos como hijos en este mundo. Suena raro lo que estoy diciendo, pero me explico. Viviremos como hijos de Dios en varios sentidos, y es que es nuestro Padre, nos traerá consuelo, como hablábamos, y como vamos a hablar en el taller también de mujeres. Nos traerá consuelo. Dios es un Dios de consuelo. Dios es un Dios que nos va a acompañar y está con su pueblo y está con su familia y está dentro de nosotros sus hijos. Y ahí está Dios. Pero no estamos exentos de las cosas de este mundo. No estamos exentos de las cosas de este mundo. De nada de lo que pasa en este mundo, un hijo de Dios está exento. En ese sentido, no viviremos todavía plenamente como hijos. Como le pasó a Jesús, como le pasó a Pedro. Jesús, siendo el Hijo poderoso de Dios, siendo Dios mismo, no estuvo exento del sufrimiento en esta tierra. Lo vivió en carne propia, vivió el sufrimiento, vivió el dolor de ver amigos morir, vivió el dolor de ver a otros sufrir, vivió el dolor del pecado en otros, vivió el dolor del pecado de otros en él mismo. Jesús nos muestra que, aunque seamos hijos, no estamos exentos de este sufrimiento en este mundo. No es cierto. Estamos tristemente en este mundo y así va a ser este mundo hasta que esto termine. Va a haber dolor, va a haber sufrimiento, muerte y tristemente hasta culpa. Ahora, miremos esa escritura hacia atrás. En este mundo no estamos exentos, pero en el reino eterno,
estaremos exentos de muchas cosas. Ya no habrá dolor, ya no habrá sufrimiento, ya la muerte será vencida. Ya el sufrimiento no estará, ya no habrá, ya no habrá. En el reino eterno estaremos transfigurados. En el reino eterno seremos como Jesús es en este momento. ¡Qué esperanza tan grande es esta! ¡Qué esperanza! Espero que cada vez nos apeguemos menos a este mundo. Eso no significa que no tengamos misericordia. Jesús la tuvo. Jesús la vivió. Sigamos caminando en la misericordia. Esto también es misericordia de Dios, mostrándonos la realidad que nos espera, mis hermanos, mis amigos, los que nos ven, ¿qué realidad nos espera? Ya podemos vivir parte de esa transfiguración, parte de esa metamorfosis en nuestra mente, ya la podemos vivir, pero tenemos una esperanza aún mayor, aún mayor. Es de mucho ánimo para todos nosotros, a pesar de las circunstancias, Con una mente cambiada, transformada por la gloria de Jesús, podemos atender ese sufrimiento de los demás. Porque es que ya vemos las cosas diferente. Y Jesús sigue trabajando desde adentro para cambiar esa manera de pensar. Y podemos atender las necesidades, pero a la vez podemos llevar esperanza. Podemos llevar consuelo, sí, en este momento, pero podemos también llevar esperanza y consuelo de que viene algo o hay una realidad esperándonos. Y mucho de esto es lo que necesita la gente que hoy sufre. Esas dos cosas, consuelo en esta tierra, sí, pero la esperanza de que hay algo diferente, hay algo grande, hay algo superior a este mundo. Qué tema el que nos muestra Mateo acá. Qué impresionante. ¿Tendremos que pagar el precio en este mundo? Sí. Y no solo 2 dracmas. Mucho sufrimiento. Pero qué grande es Dios. Qué grande es Jesús. Que ya nos está transformando y nos tiene preparado una realidad. Nos tiene preparada una realidad, una eternidad diferente. Celebremos la cena del Señor juntos, con esta esperanza y con este ánimo, aún en medio del sufrimiento. Gracias a todos. Oremos por la cena del Señor. Padre amado, gracias por este momento. Gracias. Gracias por tu palabra. Qué hermosa es. Gracias. Porque nos dejaste saber lo que le pasó a nuestro Señor en esa transfiguración. Gracias, porque eso está para nosotros. Gracias. Ayúdanos a escuchar a nuestro Señor Jesús. Ayúdanos a seguir a nuestro Señor Jesús para poder ser transformados y darte la gloria. No por nuestra gloria, sino por ti, Señor. Gracias por transformarnos y seguirnos transformando. Ruego a ti porque más gente se acerque a ti, Dios, para ser transformado por nuestro Señor, o sea, por ustedes. Te pido por ellos, para que se vuelvan a ti, para que se acerquen a ti, para que vivan esto que muchos de nosotros ya vivimos. Gracias, Padre, por la esperanza que hay para este mundo y para esta tierra y para tanta gente que sufre. Y rogamos a ti porque nos sigas usando para llevar ese consuelo y este mensaje de esperanza a las personas, Padre. Gracias porque esa esperanza la tenemos es por la muerte de tu Hijo Jesús. Gracias. Yo no entiendo ustedes cómo hicieron eso por nosotros. Gracias, Señor Dios, gracias de verdad, gracias. Queremos tomar esta cena con alegría, con esperanza, con agradecimiento. Gracias. Permítenos recordar esa muerte de Jesús con alegría, con esperanza, pero también con realidad, lo que realmente está pasando y cómo tanto que nos enseña la cruz.
Gracias por este fruto de la vid, por este pan también que nos recuerda esa muerte de nuestro Señor. Gracias, Señor Dios, por tu Hijo Jesús, por su hermoso sacrificio, que es la verdad, es la que el que nos abre la puerta a vivir eternamente y glorificados, compartiendo tu gloria, compartiendo la eternidad, compartiendo ese reino eterno con ustedes. Gracias. En nombre de tu Hijo Jesús te oramos y te agradecemos. Amén. Quedamos con una canción durante la cena del Señor. Gracias.